Hola, bienvenidas a este primer Teje Juntas de Bonita Row. Antes de empezar, quiero darte las gracias por haberte animado a participar y quiero que sepas que me hace muy feliz compartir mis diseños contigo. En esta primera parte te compartiré los materiales y las medidas. También vamos a tejer la muestra de tensión. Si es bien cierto que para tejer lotus puedes escoger un hilado con la composición que más te guste, yo te sugiero los materiales con los que yo la he tejido y con los que puedo garantizarte que el proyecto va a quedar precioso. Pero la última palabra la tienes tú. Así que anímate sin problema a tejer todas las muestras que quieras hasta que encuentres una que coincida no solamente con mis medidas, sino que además obtengas la textura que tú quieres. En las dos opciones que ves en pantalla estoy tejiendo con 2 hebras en simultáneo. En la opción A ves que estoy tejiendo con una hebra súper fina de alpaca y una hebra de mohair. En la opción B estoy tejiendo con una mezcla entre algodón y bambú y el mohair. Obviamente hay muchas más opciones que vas a poder usar. Si no te gusta tejer con mohair o no quieres tejer con 2 hebras en simultáneo, o simplemente vives en un lugar en donde no haga tanto frío y quieres tejer con un material mucho más fresco. Aquí te doy 4 opciones más. Y como ves, todas son de hilados finos, en los que el fabricante recomienda una aguja de crochet de 3,5 o máximo 4 milímetros. La idea es que el hilado que escojas se ajuste perfectamente a este grosor. Así nos aseguramos que el resultado sea muy parecido al del lotus original. Además, necesitarás aguja de crochet de 3,5 milímetros para tejer el cordón, aguja de 5 milímetros o la que se ajuste para alcanzar la tensión deseada, aguja de 6 milímetros o una aguja una talla más grande de la que escogiste para tejer el proyecto, marcadores de punto, tijeras, aguja lanera y es importante que tengas 1 metro o una regla para medir cada parte de la capucha. Generalmente las muestras de tensión las medimos en 10 centímetros por 10 centímetros, pero para lotus vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a tejer un rectángulo de 30 puntos por 11 vueltas que vamos a medir de extremo a extremo. Obviamente la idea es que tu muestra y la mía coincidan para así garantizarte la talla correcta. Pero quiero que sepas que lo más importante de esta muestra es el ancho. Debe coincidir con la mía o máximo tener medio centímetro de diferencia. En cuanto al largo, vamos a poderlo modificar en la marcha. Puedes tejer siempre una vuelta más o una vuelta menos dependiendo de las medidas. Es hora de empezar a tejer nuestra muestra. Hola, vamos a empezar a tejer nuestra muestra. En este caso voy a tejer con la mezcla de bambú con algodón y con mi aguja de 5 milímetros. Necesitarás 2 marcadores de punto y tijeras también. Vamos a empezar. Necesitamos tejer una cadeneta de 30 puntos. Así que iniciamos con nuestro nudo corredizo y vamos a tejer nuestros 30 puntos. Tu cadeneta de 30 puntos, para iniciar vamos a tejer 3 puntos o 3 cadenetas de subida que no van a contar como punto. Es decir, que vamos a empezar a tejer en el 4.º punto desde la aguja. Nuestra muestra y todo el lotus se teje con el punto mini concha. ¿Qué es el punto mini concha? Simplemente 3 puntos altos tejidos en el mismo punto. Entonces, en el 4.º punto desde la aguja vamos a tejer 3 puntos altos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Ahora, en la cadeneta base vamos a saltarnos 2 puntos, 1, 2, y en el punto siguiente tejemos nuevamente 3 puntos altos en el mismo punto. 1, 2 y 3. Fíjate cómo estoy tejiendo suelto. Estoy tejiendo muy suelto. Seguimos, nos saltamos nuevamente 2 puntos en la base y en el siguiente tejemos nuevamente
3 puntos altos en el mismo punto. Esto vamos a tejerlo toda esta vuelta. Esa es la repetición de la textura que vamos a utilizar. Saltas 2 puntos y tejes 3 puntos altos en el mismo punto. Saltamos 2 puntos, 3 puntos altos en el mismo punto. Y te veo al final de la vuelta. Así se verá la vuelta. Deberás tener 10 puntos mini concha en total. Y cuando llegues al final de la vuelta, te vas a dar cuenta que tienes 2 puntos únicamente. Así que vamos a saltar un punto y en el último punto vamos a tejer un punto alto. Ahora vamos a tejer 3 cadenetas de altura, pero vamos a poner nuestro marcador de punto en la segunda cadeneta que acabamos de hacer y giramos la labor. Recuerda que esas 3 cadenetas que hicimos al principio no cuentan como punto, es decir, que tenemos que saltar 2 puntos. Saltamos este primer punto, saltamos el segundo punto y vamos a tejer justo en el punto de la mitad de la mini concha de la vuelta anterior. Y vamos a tejer una mini concha, es decir, 3 puntos altos en ese punto. Te muestro nuevamente lo que hice. Las 3 cadenetas de subida no cuentan como punto y vamos a saltar ese primer punto y el siguiente. En el tercer punto vamos a tejer nuestros 3 puntos altos en ese mismo punto, es decir, un punto mini concha. Y luego vamos a saltar 2 puntos y en el siguiente vamos a tejer nuestra siguiente mini concha. Recuerda que son 3 puntos altos tejidos en el mismo punto. Saltamos nuevamente 2 puntos y en el siguiente tejemos un punto mini concha. Como ves, la secuencia siempre es un punto mini concha sobre un punto mini concha. Saltas 2 puntos y el siguiente nuevamente otro punto mini concha. En esta vuelta también deberás tener 10 puntos mini conchas. Te veo al final de la vuelta. Una vez estés llegando al final de la vuelta, vamos a saltar los puntos y tejer nuestro último punto mini concha, que está tejido sobre la última mini concha de la vuelta anterior. Ahora aquí vamos a saltar el último punto y vamos a saltar la tercera cadeneta que hicimos de subida y vamos a tejer en la segunda cadeneta un punto alto. Luego tejemos nuevamente 3 cadenetas de subida que no van a contar como punto y pon tu marcador en la segunda cadeneta y giramos la labor. La siguiente vuelta son repeticiones de la vuelta anterior, así que saltamos estos 2 puntos y en el siguiente vamos a tejer nuestro punto mini concha. Esto vamos a hacerlo por 11 vueltas hasta terminar de tejer nuestra muestra. Recuerda que la secuencia es saltar 2 puntos y tejer un punto mini concha. 1, 2 y 3. Saltas 2 puntos y tejes un punto mini concha nuevamente.
Aquí te vas a dar cuenta cómo se empieza a notar la textura muy bien. Siempre un punto mini concha tejido en la mitad del punto mini concha de la vuelta anterior. Quiero mostrarte nuevamente cómo hacer el final de la vuelta. Una vez llegues al final de la vuelta, vas a notar que te quedaron 2 puntos y luego tienes el punto en donde habías puesto el marcador en la vuelta anterior. El último punto alto se teje en el punto en donde está el marcador. Vas a quitarlo y vas a tejer un punto alto en ese punto. Esto es lo que vas a tener que hacer 11 veces. Fíjate nuevamente, haces 3 cadenetas que no cuentan como punto y vas a marcar tu segunda cadeneta para así saber en dónde tejes el último punto alto de la vuelta siguiente. Y giras tu labor y vas a tejer nuevamente 10 puntos mini concha y el último punto alto vas a tejerlo en donde pusiste el marcador. Y te veo al final de la muestra de tensión. Como puedes ver, yo he tejido varias muestras de tensión. Esta es mi muestra de alpaca con mohair. No pesa absolutamente nada. Esta muestra está tejida con algodón 8/6. Esta está tejida con lana merino 100%. Y esta es la muestra que tejí con bambú y algodón. Quiero que miren una cosa. Esta es la más grande de todas las muestras. Esta la tejí con doble hebra, pero fíjense cómo es súper similar el tamaño. Es más, son casi iguales. Luego tengo esta que tejí con el merino, que si se fijan es también prácticamente igual. Simplemente que la de la vuelta de abajo, la de abajo, es medio centímetro más alta. Y la última, la que tejí con el bambú y el algodón, es un poquitico más pequeña, pero fíjate que no es absolutamente nada, ni siquiera es medio centímetro. Eso está perfecto porque pues al ser una capucha que nos ponemos y nos quitamos, va a ceder un poquito y ese medio centímetro no nos va a afectar en lo absoluto. Así que lo que quiero es que sepas que el ancho es lo más importante de la muestra. Aquí fíjate que esta última muestra, que es con el bambú y el algodón, es mucho más corta. Eso no afecta tanto porque podemos siempre tejer una o dos o tejer menos vueltas para conseguir el alto que necesitamos en nuestro proyecto. Para las medidas del lotus he usado las tallas estándar para una capucha en el escalado de los patrones en diseño de moda. Por esto es que es talla única. Si quisieras tejerla en una talla más pequeña, para niña por ejemplo, al final del teje juntas te voy a dar una tabla con las medidas para que tú puedas hacer tus propios cálculos. Como ves en el diagrama, el largo total es de 43 centímetros y el ancho será de 34. En este caso usaremos el ancho como el contorno, es decir que lo tenemos que multiplicar por 2. Nuestro contorno sería 68 centímetros. Ahora te voy a mostrar cómo hacer los cálculos con la regla de 3. En este caso necesitamos el ancho. Así que como ves en mi muestra, tengo 21 centímetros, son 30 puntos. Entonces necesito calcular cuántos puntos debo tejer para completar mis 68 centímetros del contorno. Luego de hacer la regla de 3, te vas a dar cuenta que mis resultados son 97.1. Pero para tejer el punto mini concha necesito un múltiplo de 3. Entonces lo que hago va a ser aproximar mi resultado al múltiplo de 3 más cercano, siempre hacia el número mayor. En este caso necesito 99 puntos. Y con este resultado vamos a poder empezar a tejer nuestro proyecto. Nos vemos en la siguiente parte.